Y seguimos en el living y ahora recibiendo de vuelta, que lo estuvimos extrañando, a Álvaro Carballo, que además de llevar historias propias, viene y nos cuenta sobre libros que te estuvimos extrañando. Igual tuvimos una linda columna que tuvimos con la red de clubes de lectura. Pero una crack. Lo llegaste a ver, así que bueno, pero volviste y acá estás con nuevas recomendaciones. Vuelvo a recomendar libros. Muchas gracias, Ro. Yo estoy contento de estar de vuelta por acá. En algún punto se terminó el verano, pero no. Pero no, y aparte... Se terminó cuando terminó la primera quincena de enero el verano, ¿no? Sí, y además con lo que ha llovido, leer está siendo casi una necesidad. Exacto. Y entonces vengo con dos recomendaciones distintas. ¿Por cuál querés arrancar? Mira, yo quiero que me cuentes, ya que lo tenemos acá, el libro Diálogo con mi sombra sobre el oficio de escritor, que aparte vos ahí te sentís muy identificado porque, bueno, Tengo esto te veleidades, motiva. claro. Ahí está, de Pedro Juan Gutiérrez. Contanos un poquito sobre Pedro Juan Gutiérrez y sobre este libro en particular del que la crítica ha hablado maravillas. Bueno, Pedro Juan Gutiérrez es un escritor cubano. Es interesantísimo porque muestra o cuenta en sus relatos la vida cotidiana en Cuba con, digamos, con el lado que para muchos es muy positivo y con el lado que para muchos es muy negativo. Te va reflejando las dos cosas. Para muchos, muchos críticos, muchos lectores, es una suerte de Bukowski centroamericano. Yo creo que tiene otra profundidad en sus relatos, que tiene otra... No estoy desmereciendo a Bukowski, creo que tiene una línea muy definida, que tiene una poesía muy buena también, pero en el caso de Pedro Juan creo que la novelesca tiene otro sustento. Entra la historia cotidiana, entra el alcohol, entra el sexo, pero entra un peso de los vínculos humanos que es muy interesante. Los libros de Pedro Juan Gutiérrez están protagonizados por Pedro Juan, su alter ego. Eso mismo, él se habla, ¿no? Con su personaje. Contanos de eso. Claro, porque el personaje Pedro Juan es el canto al exceso, te decía yo, ¿no? Es Dionisio, es un desborde, Pedro Juan es el que toma, es el que sale con mujeres. De poeta infantil enamoradizo desde chiquito, ¿no? Absolutamente. Y después todo. Empiezan sexo algunos... y rock and roll. Totalmente. Bueno, sexo y te diría, y música caribeña. Y música caribeña, y eso es verdad. Pero bueno, la cuestión es que ese personaje y Pedro Juan Gutiérrez tienen un diálogo que se presenta en este libro, que en definitiva deja una cantidad de reflexiones sobre el acto de escribir y particularmente habla sobre su producción literaria, sobre la creación de sus personajes y demás. Es interesantísimo. Por lo menos para el que le guste garabatear algo, aquel que un día cuando tenía 15 años se enamoró y escribió poesía de mala calidad, pero dijo me gustaría escribir, bueno, este tipo de libros son los que ayudan a reflexionar y de repente dar el paso siguiente, que es el que nos hace tirar todo lo que escribimos a los 16 años con vergüenza y tratar de escribir algo más digno, más de grandes. Sí, o capaz que de ahí, ¿no? Tomar mucho de ahí. A mí me encanta esas historias. Yo escribía de chica, ahora ya soy un desastre, pero de chica escribía y me encantaba, porque viste que a veces cuando sos joven, cuando sos chico necesitas como expresarte. Sí. Y era una forma de expresión, y a veces he encontrado, lástima que no era ordenada, entonces eran como papeles que quedaban por ahí. ¿Y encontraste he encontrado algunas escritos? cosas y están divinos escritos, porque tienen una emocionalidad que hoy lo pasamos por la razón y la embarramos. Y los matamos, sí. Pero de repente una cosa que se puede hacer este te hace volar. Este te hace volar con el escribir. Juntamos lo de la adolescencia con el volar de este hombre. Y sacamos textos nuevos, capaz que basados en aquellos. Capaz que basados en aquellos. Con un paso más de calidad para adelante. Y me encanta lo de poner de fondo la música caribeña. Digo, capaz que totalmente. Y botellas de ron. Toma mucho ron Pedro Juan en los libros. No sé si contar lo que me encanta también. Ah, es rico. Y sí, en el Caribe además tenés muy buenas producciones de ron. Nicaragua tiene el Flor de Caña, que es espectacular. Haití tiene el Barbancourt. Sí, el ron añejo los añejos son muy ricos delicioso. También. Lo que pasa es que a veces acá Síganos no se por conoce más tanto. consejos para beber. No se preocupen. Sí, esta es otra columna que haremos en breve. En Alejo le encantaría por lo que está diciendo allá atrás. Parece que tiene experiencia para aportar. Pero bueno, muy interesante. La verdad que gracias por esta recomendación porque más allá de los demás temas que hablábamos, te trae una forma, un escritor con un estilo distinto, con un estilo arriesgado, descarnado, que le dicen, ¿no? Exactamente. Sí. Vamos a otro que de nombre también es que el nombre promete mucho porque viene de otra época, si se quiere, ¿no? Totalmente. El libro Porrovideo. Porrovideo y esto es de Jorge Alfonso. Jorge Alfonso lo escribió en el año 2009. Cuando acá todavía todo el mundo podía consumir cannabis sin la aprobación de la justicia a la hora de ir a comprar o vender o de plantar en la casa. La cuestión es que son una cantidad de relatos, los de Porrovideo, que
tiene un estilo muy particular y que yo creo que reflejan de repente los viajes de Faso de distintas personas, porque por algún lado te encontrás con relatos que tienen diálogos muy chispeantes y muy alegres, muy del momento de risa de repente, pero te encontrás otros diálogos que tienen otra profundidad y otra búsqueda de repente de sensibilidades o de cuestiones vinculadas a la vida cotidiana o a los vínculos, que son más del porro que pega como bajón, por llamarlo porque así, ¿no? acá está muy vinculado a la experiencia de quien consume, de quien fuma marihuana. De quien, claro, a la hora de escribirlo son relatos que tienen eso como un eje articulador, que cuando salió en el año 2009 generaba todavía un espíritu, una sensación de transgresión mucho más fuerte de la que se genera después. Pensemos que la legalización, en realidad la legalización siempre fue legal, pero la regulación del mercado es del año 2013, si no me está fallando la neurona. Mucho ron, que ataca contra la memoria. No puedo decírtelo porque no me acuerdo de qué año es. También mucho ron. Pero es bastante, es más reciente que el 2009, sin lugar a dudas. Sin dudas. Y entonces, bueno, generó toda una cosa que hizo que, por ejemplo, en una crítica en El País Cultural dijeran que Jorge Alfonso logra encontrar poesía. Esa frase a vos te encantó. Sí, a mí me encantó, lo de imagen poética en una feta de fiambre. Claro, y es eso lo que uno puede encontrar en el libro, y supongo que era lo que encontraba Jorge cuando fumaba y se cruzaba con el fiambre. Sí, pero que lo supo transformar en arte. Eso, y lo transformó en arte, lo cual también es interesante, incluso para aquellos que de pronto no conocen esa experiencia y a través de la lectura pueden experimentar, bueno, ¿qué es lo que pasa por la emoción, por la cabeza, por la experiencia de alguien? Como un primer acercamiento, decís vos, así medio de costadito, si es primero, como mirar. Pero por lo pronto es un acercamiento. No sé si el primero, el último, no sé, pero... Como espiar las emociones de otro, la experiencia de otro. La experiencia del otro, porque la verdad que hay como humor, melancolía, pasa como por distintos estados anímicos que un libro después te lo transmite, viajás con él. Y bueno, claro, y con el porro también se viaja. Pero la cuestión es que, hablando de esto, toda palabra puede ser polisémica, ¿no? Y la podemos dar vuelta y tomar desde otro lado. Es terrible hablar con una persona que escribe, entonces es tremendo. Bueno, jugamos con la esto palabra. A su vez vino de la mano. ¿Por qué estamos hablando de este libro? Porque a vos se te despertó esto con una experiencia que viene de la mano del programa y ya vamos entrando a historias propias. En realidad te cuento, lo que pasó fue que hoy a la tarde entrevisté a un basquetbolista que se llama Emilio Taboada y el libro que le regalamos fue Porro Video porque además de jugar al básquet fue un jugador de selección, jugó preolímpicos, jugó panamericanos, le tocó marcar, por ejemplo, a Kobe Bryant o a LeBron James, entre otros. Tuvo una gran trayectoria Emilio, que ahora tiene 37, 38 años. Y junto con unos colegas y en plan emprendimiento, inversión de futuro, están armando un club canábico. Y entonces por eso fue el regalo de Emilio, que en realidad no está pensado como una cuestión de adolescentes que tienen ganas de fumar, sino como una cosa, es decir, estemos preparados para cuando se abran algunas puertas, bueno, poder producir, exportar, vender, etcétera, etcétera. Como quien hace una inversión de negocios, pero me parecía que Porro Video le podía ir. Esta historia la vamos a conocer un poquito más adelante en Historias Propias. Hoy, 20 y 30. ¿Qué vamos a estar viendo? Una linda entrevista, súper, ¿no? Como también pasear por la vida de alguien que a veces hace lo que todos hubiéramos querido hacer. Sí, Romy Artigas. Muchos capaz que la recuerdan porque Romy fue conductora aquí del Informativo de Mediodía y del Informativo Central. Fue locutora muchos años en Maroñas. Bueno, fue modelo. Tenía una vida que venía funcionando muy bien y muy rica, pero un día dijo: me voy a quedar toda la vida acá. Y entonces apretó el botoncito de reset. Se fue a Irlanda con la excusa de pulir su inglés y de aprender más inglés. Estuvo trabajando de camarera en lavacopas, en distintos pubs y demás, de manera que cuando juntaba el dinero como para un pasaje, estaba en trabajos que le permitían una flexibilidad brutal, o irse si tenía ganas, y arrancaba a distintos países. Fue conociendo parte de Europa, pero un día le gustó ir un poquito más allá y se fue a África. Arrancó por Sudáfrica y subió ella solita hasta Kenia. Fue recorriendo rutas, quedándose en casas, conviviendo con tribus y demás. Tiene algunas experiencias interesantísimas, como el día que llega a una tribu masái y hay un casamiento. Tiene para mí es una cosa envidiable, la fortuna de encontrarse con un rito que está transcurriendo allí. Le explican cómo funciona, cómo en esa cultura se prepara la mujer durante un tiempo antes para cuando llegan los días del casamiento. Se mata una cabra, la cabra queda chorreando sangre y la gente va, la junta así como cuando te vas a lavar los dientes y te enjuagás. Así juntaban y Romy dijo: si estoy acá tengo que probar esta experiencia. Y lo hizo, y así otras cosas
Entonces, bueno, tiene cosas distintas y muy interesantes. La del coraje de cambiar la vida y Me están diciendo resetearla. que estás spoileando ¿Demasiado? historias propias. Soy un spoiler de mí mismo, es Sos tremendo. un spoiler de vos mismo, pero a mí ya me quedaron ganas de saber más sobre... Bueno, Sherlock ojalá se Holmes. contagie los demás. Sin duda, este tipo de historias siempre nos convocan, nos interpelan, te quedaste con ganas de hacer algo en tu vida. Qué lindo que es ver que la gente tiene coraje también, ¿no? Sí. Eso es lo que vos decís, Sí. te da ganas de. Sí, yo que siempre digo que cuando me jubile también sigo contando historias mías. Mirá, estoy haciendo Dale, un cuente, espacio cuente. de auto. La próxima hacemos historias propias acá, la historia propia de Ro. Siempre dije que voy a ser cooperante, pero bueno, en la etapa ya que dejando algunas otras cosas. Viste que un día decís, bajamos cortina acá y empezamos la otra. Bueno, me encanta la historia de ella, así que bueno, la estaremos viendo Muy hoy, bien. 20 y 30 historias propias. Romy Artigas, el apellido dice lo que es. Mucho. Descendiente del prócer. Sin es como duda. octava generación post José Gervasio. Que vamos a saber también un poquito más de eso. También. Álvaro, muchas gracias. Nos vemos Un más placer. tarde. Te vemos en Historias Propias 20 y 30. Y el lunes que viene por acá. Y el lunes que viene por acá. Y ahora sí, nos vamos con Paula, que ya tiene...